buenos días, amada Iglesia Bautista del Planeta. En esta mañana tengo el privilegio y el honor de poder extenderles la bienvenida a este programa, a este servicio, a este culto dominical. Estamos muy alegres, estamos muy gozosos de poder reunirnos como familia utilizando las plataformas digitales, pero con el gozo y el deseo de poder alabar al Señor y escuchar el consejo de su palabra. Quiero darle la bienvenida a cada familia, a cada hombre, mujer, joven, niño que nos escuche en cualquier parte, que podamos escuchar el consejo de su palabra y gozosos poder compartir la palabra del Señor. Bienvenidos, Iglesia Bautista del Planeta y todos nuestros amigos y conocidos. La gloria al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, y al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Amada Iglesia Bautista, quiero
pedirles en este tiempo que podamos orar, dándole gracias a Dios por este tiempo que podemos tener el culto dominical. Así que ahí donde está, junto con su familia, o si está pues solo, le pido que incline su rostro y vamos a orar por este tiempo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos porque nos permites, Padre, en esta mañana poder reunirnos como familia, como cuerpo de Cristo, con el propósito de poder exaltarte, de poder alabarte y al mismo tiempo, Señor, pues poder escuchar el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que hemos podido recibir durante toda esta semana. Y en este inicio de semana, Señor, pues pedimos que tu sangre, Señor, nos pueda cubrir, nos pueda proteger, y que podamos de igual manera, Señor, pues nosotros poder llevar tu palabra, Señor, poder con nuestro testimonio, poder impactar, Señor, a otras personas. Padre, gracias por este programa, gracias por cada familia, Señor, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, Padre, pedimos que tú puedas bendecirles, Padre, que tú puedas proveerles, Señor, pues de medicamento, Padre, de alimento, Señor, y suplir cualquier necesidad. Gracias por el liderazgo de esta iglesia, gracias por la familia espiritual y gracias, Padre, por cada miembro, Señor, de la Iglesia Bautista del Planeta. Padre, que podamos alabarte y exaltarte como a ti te mereces. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en el Salmo 137. Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús.
quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Buen día y bendiciones, amados hermanos de la Iglesia Bautista del Planeta y todos los amigos que nos ven y nos escuchan por este medio. Esta mañana quiero iniciar una nueva serie de mensajes relacionados con un tema que ya habíamos visto en el pasado, pero creo que es muy importante seguir reforzando y recordando los principios bíblicos relacionados con el tema de la tentación. Así que esa es la temática que vamos a iniciar, hermanos, principios bíblicos para enfrentar la tentación. Vamos a ver el problema de la tentación, que es el problema más grande del hombre desde el inicio, ha sido la tentación. Y vamos a comprender las fuentes de la tentación y qué propósitos tiene la tentación en la vida del cristiano. Pero también vamos a ver cómo podemos sacar provecho de la tentación. Hay dos tipos de circunstancias en la vida del creyente. Están las pruebas y está la tentación. La prueba es una situación que ha sido diseñada por Dios para que podamos acercarnos a Él. Pero la tentación es una situación que ha sido diseñada por Satanás más bien para alejarnos de Dios. Y esa es la gran diferencia entre la prueba y la tentación. Pero en el idioma original es interesante esto. En el idioma original, la palabra de origen es la misma palabra para tentación y para prueba. Es la palabra pirasmos. La palabra se usa para hablar tanto de la prueba como de la tentación. Ahora, ¿cómo se distingue cuando se usa para prueba y cuando se usa para tentación esta palabra? Pues básicamente depende del contexto en que se está usando. Por ejemplo, vemos en Santiago, capítulo 1, versículo 2, que la palabra de Dios usa esa palabra para hablar de las pruebas. Dice la palabra, Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la palabra ahí, pruebas, es pirasmos. Y sigue el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Y como entendemos en este texto, el propósito de la prueba es poder asegurar nuestro crecimiento espiritual. Ahora, en Santiago 1:13, vemos nosotros el mismo texto, la misma palabra usada en el mismo texto, pero va hablando acerca de la tentación. Dice el versículo 13 de Santiago 1 siempre. Cuando alguno es tentado, y la palabra ahí tentado en el idioma original también es pirasmos, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí ya está hablando de la tentación y nos está dejando claro que la tentación no viene de Dios. Pero vamos a empezar este tema, hermanos, con algunos datos relevantes acerca de la tentación. Como decíamos, es el problema más antiguo que tiene el hombre. Desde el jardín del Edén vemos este problema. Ahí el hombre fue tentado. Pero el día de hoy la tentación sigue siendo el principal problema. ¿Por qué? Porque si la tentación no existiera, no habría pecado. Y el hombre disfrutaría de la comunión perfecta con Dios. Y la Biblia habla mucho acerca de este tema. De hecho, el Antiguo Testamento en Génesis inicia en los primeros capítulos hablando acerca de la tentación de Adán y Eva. Y en el Nuevo Testamento también, en Mateo, en los primeros capítulos, se habla de la tentación de Jesús. Así que es importante recordar esto, que la tentación básicamente es uno de los problemas más antiguos y también el problema más grande del hombre. Pero algunos datos importantes y algunos principios que debemos entender, hermanos, en primer lugar es que la tentación no es pecado. O sea, no es un pecado ser tentado. Pueden haber muchas personas que hoy en día estén cargando un gran peso de culpa, pensando en que al ser tentados están ellos pecando. Y esto no debe ser así, porque ser tentado no es un pecado. De hecho, no podemos evitar la tentación. No podemos evitar el hecho de ser tentados. El pecado ocurre, sí ocurre cuando cedemos a la tentación, porque no podemos evitar ser tentados, pero sí podemos evitar caer en el pecado. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15 de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es importante que podamos recordar que las tentaciones están ahí y que están haciéndose presentes constantemente en nuestra vida, pero no necesariamente se convierten en pecado. Solamente cuando nosotros aceptamos esa invitación a pecar. Recuerde que la tentación es una invitación a pecar. También es necesario establecer la diferencia entre deseo y atracción. Según el diccionario, el deseo es codiciar algo. Es cuando ya se ha inclinado tu voluntad y has decidido obtener aquello y tu voluntad está ya en eso. Tu pensamiento está constantemente en eso y ya has decidido disfrutar de aquello. Ese es el deseo. La atracción es diferente. La atracción se define como algo que es atractivo, que te atrae, algo que te llama el interés, algo que te despierta simpatía. Y según estas definiciones, la atracción, en todo caso, sería básicamente como algo muy natural en las personas. Por ejemplo, sabemos que hay mujeres y hombres que son muy guapos, muy atractivos, y de repente tú puedes toparte con alguien, pues de ese tipo de personas,
muy elegantes, muy atractivos, muy guapos, y en cualquier momento puedes toparte con una persona de estas, en la calle, en una oficina, en cualquier lugar. Y prácticamente es inevitable que tú veas a esa persona y que esa persona despierte algún tipo de interés debido a su belleza, debido a su atractivo. Pero déjame decirte que hasta ese momento tú no has pecado. Lo que estás es sintiendo una atracción. Eso se llama atracción. Pero si empiezas a pasar ciertas líneas, por ejemplo, si empiezas a desear estar con esa persona en intimidad, si empiezas a pensar continuamente en esa persona, entonces, y tú ya estás teniendo pensamientos que son pensamientos sexuales, ya estás cometiendo pecado. No debemos sentirnos culpables si nos vemos de alguna manera atraídos hacia algunas cosas, mientras esa atracción no pase a ser un deseo, no pase a ser una ambición. Tener dinero, por ejemplo, puede ser algo que despierte interés. Y puede que algún trabajo o negocio bien remunerado o atractivo, con buenos beneficios, pueda ser atractivo para ti y que lo quieras obtener, está bien. Pero el otro extremo es cuando ya el dinero se convierte en codicia. Y la codicia o la ambición o la avaricia es definitivamente pecado. Y esto lleva a hacer cosas terribles para poder obtener esos beneficios o acumular ese dinero. Así que la atracción es inevitable, es una respuesta biológica a los impulsos externos. Por ejemplo, si uno ve un delicioso plato de comida, de repente le va a despertar el apetito. El deseo es una decisión interna de hacer o tomar aquello. Entonces, el deseo se apodera de tu mente y estás constantemente pensando en aquello. Y ahí sí puedes hacer una elección, retirarte o seguir con aquello. Y entonces el deseo te puede conducir a comportamientos pecaminosos. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Claramente nos dice la Escritura que no debemos llegar al punto de satisfacer, o sea, darle rienda suelta a nuestros deseos, de llevarlos a cabo, de ejecutar esos deseos. ¿Sabes? La tentación puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. No necesitas estar en una mala situación o no necesitas estar que todo esté bien en tu vida para que se presente una tentación. La tentación se da tanto cuando hay abundancia como cuando hay escasez. Por ejemplo, Adán y Eva lo tenían todo en el jardín del Edén. Todo. Estaban en el paraíso, no necesitaban nada, pero fueron tentados. Y estaban en una situación muy favorable. Todo lo contrario fue cuando Jesús fue tentado. Cuando Jesús fue tentado, estaba en el desierto. Y en el desierto no había nada. Había escasez. Estaba en una situación desfavorable. Así que en cualquier circunstancia que estés pasando en tu vida, en abundancia o escasez, puedes ser tentado. La tentación puede venir en cualquier momento. Y una de las otros principios que tenemos que comprender acerca de la tentación, amado hermano, es que nunca vamos a evitar la tentación. Nunca vamos a evitar la tentación. Tú puedes ser un anciano o podemos llegar a ser ancianos de muchos años y van a haber formas de ser tentados. Tal vez no van a ser las mismas formas en que se tienta un joven, pero van a haber formas en la edad adulta mayor en que las personas pueden ser tentadas. Puede ser un cristiano que ha tenido años y años de una vida de integridad, pero puedes tener un problema de tentación
en algún momento. Así que la tentación, vamos a aprender que viene de diferentes tamaños, de diferentes niveles. Pueden ser de diferente intensidad y también pueden variar de acuerdo no solamente a nuestras debilidades, también podemos tener tentaciones a través de nuestras fortalezas. Hemos dicho muchas veces que somos tentados en nuestras debilidades, pero escucha bien esto, también podemos ser tentados en nuestras fortalezas. Vamos a ser tentados en usar fortalezas. ¿Sabes cuándo? Cuando las queremos usar para propósitos egoístas. Sigamos adelante y veamos 1 Corintios 10:13. Veamos este texto para ver algunos aspectos más acerca de la tentación. 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Este texto nos enseña al menos cuatro aspectos acerca de la tentación. El primero de ellos es que tarde o temprano la tentación vendrá. Y vamos a tener la tentación una y otra vez en nuestras vidas y va a suceder en cualquier momento y la vamos a tener por el resto de nuestra vida. La tentación va a ser algo que vamos a estar lidiando toda nuestra vida mientras estemos en este mundo. La otra realidad que nos dice este texto es que dice ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea humana. O sea, las tentaciones son las mismas para todo el mundo. ¿Sí? Aquí no hay casos especiales. Aquí ninguno de nosotros puede decir, esto que estoy pasando yo, nadie lo ha pasado. La palabra de Dios dice que no hemos recibido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, las tentaciones son básicamente las mismas, son comunes, pero pueden manifestarse en diferentes niveles y con diferentes intensidades. Pero lo bueno es que como las tentaciones son las mismas para todo el mundo, también tenemos las soluciones comunes, las mismas soluciones para todos este tipo de tentaciones. Y es parte de lo que vamos a ir estudiando más adelante. La tercera verdad que encontramos en este texto, dice el texto, pero Dios es fiel. ¿Sabes? Esto es bien importante, es reconocer que Dios ve cada tentación por la que atravesamos. Dios ve cada tentación por la que atravesamos. Él está observándonos. Él está viendo nuestras luchas. Y la cuarta realidad que vemos en este texto, la cuarta verdad que vemos en este texto, es que nos dice que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Esto significa que hay una realidad, que Dios nos ayudará si confiamos en Él. Durante la tentación, si nuestra confianza está puesta en Él, Él nos ayudará. Y Dios no permitirá que venga sobre nosotros una tentación que sea más fuerte de lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Cuando la gente dice no pude soportarlo, la verdad es que no está diciendo la verdad. Porque Dios dice que no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Recordemos lo que pasó con Job. Satanás fue limitado por Dios de hasta dónde podía tocar la vida de Job. De hecho, Satanás no puede hacer algo contra nuestra vida sin que Dios lo permita. Esa es una realidad. Ahora, vamos a ver algunas fuentes de la tentación. ¿Cuál es la fuente de la tentación? Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, versículos 13
al 15, que nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si lo ves con atención, puedes observar que esto es un proceso. Pero también debemos recordar que existen tres fuentes de la tentación. Y lo que nos está hablando en este texto específico, en el libro de Santiago, es que el primero de estas fuentes es nuestra propia carne. Somos nosotros mismos, es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y hemos estudiado antes, ¿recuerdan? También las otras fuentes es el mundo y Satanás. Pero nos vamos a enfocar en este momento en nuestra propia carne. La mayoría de las tentaciones provienen de nuestro interior, de nuestra propia carne. El Señor Jesús lo dijo: no es lo que entra, es lo que sale, lo que contamina al hombre. Realmente no necesita el enemigo intervenir mucho. Satanás no necesita trabajar mucho en nuestras vidas tratando de que nosotros seamos tentados, porque nuestra propia naturaleza pecaminosa nos tienta. La naturaleza carnal que hay en nosotros está generando la mayor cantidad de tentaciones. Muchos dicen: fue el diablo que me hizo hacerlo. Pero en la mayoría de las cosas el diablo no tuvo nada que ver. Es nuestra propia naturaleza pecaminosa que nos tienta. Y como dice el texto, nunca vendrá una tentación de parte de Dios. Así que tampoco podemos culpar a Dios. Todos debemos tener cuidado y alejarnos de aquellas circunstancias que nos ponen en peligro acerca del pecado. Si usted ve en la carretera y usted ve que hay señales de tránsito, y usted se da cuenta inmediatamente que hay zonas, por ejemplo, que tienen alguna falla geológica, y hay mucha rotulación que dice: tenga cuidado, disminuya la velocidad, porque le están advirtiendo de un peligro. Nosotros tenemos que ver esas señales y entender que estamos aproximándonos a algo que puede causar una tentación. No nos hagamos los fuertes, los que somos súper cristianos, no. Si usted ve que ya hay una señal de peligro, que puede acercarse a una tentación, aléjese. Porque una vez que enfrenta la tentación, está a un paso del pecado. Y no vamos a culpar ni al enemigo ni a Satanás, porque buena parte de las tentaciones vienen desde nuestro interior, desde la naturaleza pecaminosa. Entonces todos debemos de tener cuidado. Por ejemplo, si tú ves que vas caminando o estás en algún lugar, por ejemplo en el campo o en un solar, y ves que hay un nido ahí de hormigas, y son de las hormigas rojas que causan mucho dolor, su picadura, no te vas a parar encima de ese nido, vas a alejarte de él. Así tenemos que hacer con la tentación. Tenemos que alejarnos de la tentación. Si una persona se está lamentando porque cayó en pecado de fornicación y adulterio y está echándole la culpa a Satanás, ¿sabes? Tiene que pensar primero todas las decisiones que tuvo que tomar. Imagínense todas las decisiones que tuvo que tomar esa persona para terminar en la cama de un hotel o de un motel con alguien que no es su cónyuge. Fueron muchas decisiones, y esas decisiones no fueron así nomás que se tomaron. Fueron decisiones en las cuales la naturaleza pecaminosa triunfó y llevaron a la persona hacia ese momento, hacia ese pecado. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, ¿sabes lo que sucedió? Satanás no encontró nada dentro de él para utilizarlo contra Jesús. Él no encontró nada dentro de Jesús para poder trabajar con él. Entonces la tentación no funcionó.
Si Satanás no encuentra nada en ti con qué trabajar, o sea, si no le das lugar, si él no tiene un punto de apoyo, no habrá tentación. Amado hermano, yo nunca he sido tentado a emborracharme, a beber. Realmente nunca me ha gustado el beber, el sabor de la cerveza. Nunca me ha gustado. Y eso para mí no es una tentación. Pueden haber 1000 personas bebiendo y yo nunca me voy a sentir con el deseo de beber una cerveza. Pero hay otras cosas que sí me pueden tentar. Y de esas cosas yo tengo que mantenerme alejado. Dice el versículo 14 nuevamente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí nos habla, hermanos, la concupiscencia es la lujuria. ¿Y sabe qué es la lujuria? La lujuria es una forma distorsionada, retorcida, de satisfacer nuestras necesidades naturales. Sí, cada lujuria está basada en una necesidad natural del hombre. Vamos a hacer una lista de algunas necesidades. Por ejemplo, nosotros necesitamos amor o afecto, o afirmación, necesitamos alimento, hay necesidades sexuales, hay necesidades emocionales, hay necesidades sociales. Y la lujuria es el uso inadecuado de cada una de esas necesidades básicas. Por ejemplo, el sexo no es malo, ¿no? El sexo, hermano, es algo bueno que Dios hizo y Dios nos dio. Es santo. Pero cuando se usa de una forma equivocada, el sexo se convierte en lujuria. Todo regalo de Dios se puede usar tanto para bendecirnos, pero también lo podemos usar para destruirnos. Por ejemplo, el fuego. El fuego nos ha servido por toda la historia de la humanidad para darnos calor, para preparar nuestros alimentos. Es muy importante, es un regalo que el Señor nos ha dado el fuego. Pero también el fuego puede quemarnos y ha sido utilizado en las guerras para matar muchas personas. Hablemos del agua. El agua es un regalo. Cuando tenemos sed, podemos satisfacer nuestra sed con un vaso con agua. Podemos disfrutar del agua cuando vamos a un paseo, pero también podemos ahogarnos por medio del agua. Así que cada regalo que Dios te da puede ser bueno o malo en tu vida de acuerdo a la forma que tú lo uses. Podemos usar las cosas que Dios nos da. Y Satanás es lo que trata de hacer. Satanás no tiene el poder para crear, pero sí él puede pervertir todo aquello. Él quiere destruir lo que Dios ha hecho, retorcer lo que Dios ha hecho. Y la lujuria es algo enfermizo. Tú puedes querer tener dinero suficiente para alimentar a tu familia y cubrir las necesidades básicas de la familia, y eso no es pecado. Pero cuando te empiezas a obsesionar con el dinero y este te conduce a la avaricia, eso termina siendo un ídolo en tu vida. Así que la primera fuente de tentación es nuestra propia concupiscencia, es nuestra lujuria, que nace de nuestra naturaleza carnal. Quiero terminar haciendo unas preguntas, amados hermanos. ¿Hay alguna necesidad que estás satisfaciendo de forma enfermiza en tu vida? ¿Hay algún regalo de Dios que estás usando mal? Recuerda, si el diablo no encuentra con qué trabajar en tu vida, no habrá tentación. Seguiremos el próximo domingo estudiando los principios bíblicos de la tentación. Vamos a orar. Padre, le doy gracias por esta mañana, por la bendición de poder estar, Señor, por este medio, conectados con nuestros hermanos, predicando, enseñando, Señor,
su palabra que usted nos ha dado, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a usted, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a no utilizar, a no satisfacer las necesidades básicas que tenemos en una forma enfermiza, Padre. Que podamos ser siempre moderados en todas las cosas, Padre. Porque usted, su palabra nos dice que nos da todo lo que necesitamos, Señor. Usted es nuestro proveedor. Que no torzamos, Señor. Y que no utilicemos, Señor, los regalos que usted nos ha dado para el mal. Que seamos buenos mayordomos de todo lo que usted nos ha dado. Señor, ayúdanos a comprender, Señor, cuáles son estas fuentes. Ayúdanos a comprender, Padre, también, a través de esta serie, cómo nosotros podemos enfrentar la tentación. Se lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes.